Hola Piscis, bienvenidos a Kama Tarot. Yo soy Asier y vengo a traerte tu lectura de amor, corazón. Vamos a ver qué tipo de mensaje, de canalización quieren traer las cartas para ti en esta ocasión, ¿de acuerdo? Dicho esto, empecemos. Bien, vamos a empezar en primer lugar con un mensaje del oráculo, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué quiere traer el oráculo para mi querido Piscis. Hoy Piscis veréis que tengo los cascos puestos, la verdad es que me ayuda mucho escuchar música de fondo, pero por el copyright es imposible. Así que, bueno, es una manera de hacerlo, ¿no? Pues venga, empezamos. Dice, hago un esfuerzo. El gran amor merece que se respeten las etapas por las que debe pasar. A veces es como que somos muy impacientes. Tenemos esa sensación o esa necesidad de quererlo todo y quererlo ya. Y me hace gracia porque cuando os digo esto me recuerda a mí. Te ha salido esta carta porque necesitas realizar ciertas acciones progresivas para que se escuchen tus oraciones referentes a tu vida amorosa. Los ángeles te han abierto las puertas. Es hora de que las franques. Lo primero en lo que uno piensa, llegado a este punto, es ¿cuál será el lugar adecuado para comenzar? Cuando pides ayuda espiritual, siempre la vas a obtener. Esta ayuda suele llegar bajo la forma de una guía intuitiva, que consiste en una serie de pensamientos y sentimientos repetitivos. Tienes la impresión de que deberías hacer esto o lo otro. Te ha salido esta carta para animarte a que te lances. Recibirás entonces la segunda pieza del puzzle, a través de un nuevo mensaje intuitivo que te dirá lo que tienes que hacer. Si lo deseas, pídele a los ángeles que te den la motivación, el valor y el tiempo y la energía necesarios para seguir estas etapas. Tienes que saber que cada una de ellas te estará acercando a tu gran amor. Bien, vamos allá. Piscis. 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 Abres con un 6 de bastos, lo cual me habla de una recompensa, de una valoración. Como que te van a dar tu lugar, van a reconocer tu valor, el poderío, la energía que tienes. Yo entiendo que muchos de vosotros, Piscis, lleváis tiempo solos. Y habéis tenido la sensación como que no le interesáis a nadie, no le gustáis a nadie. Bueno, esos pensamientos negativos, ¿no?, que a veces tienen las personas cuando las cosas no salen bien. Es muy importante que aprendáis a trabajar vuestra mente, vuestros pensamientos, porque si tú eres positivo, eso es lo que atraerás. Por lo que puedo ver aquí, Piscis, parece ser que hay una persona que se va a estar fijando mucho en ti, una persona que te va a estar observando, la cual, lógicamente, le llamas la atención. Y mira lo que trae, un 10 de copas. Claramente esta persona lo que quiere traer es felicidad, estabilidad, equilibrio. Una relación auténtica, una relación real. Eso es lo que viene para ti, Piscis, en soledad. Un nuevo proyecto, una nueva unión, un trabajo en equipo. Yo sé que alguno me dirá, ay, siempre me dicen lo mismo, que voy a conocer a alguien y nunca llega, nunca sucede, nunca pasa esto, nunca pasa lo otro. Yo voy a ir más allá y te voy a hacer una pregunta. ¿Realmente tú que estás solo, estás haciendo algo para que eso cambie? No basta con que yo o cualquier otra persona te diga que va a venir un amor. Tienes que salir a buscarlo, tienes que moverte, tienes que relacionarte, conocer lugares nuevos, abrirte a conocer a personas. Encerrado en casa, viendo la televisión, no llegará ese amor. Eso quiero que lo tengáis claro.
pero que está marcado, una relación lo está. Y probablemente muchos de vosotros quizás empecéis como un tonteo, una atracción física, pero que finalmente acabaréis conectando de tal manera que ambos quedaréis más. Oye, esto está muy bien. Yo sé que alguno quiere saber del pasado. Y sí que es verdad que este pasado se ha dado cuenta de lo que ha perdido por no tenerte a su lado. Pero si bien es cierto que yo estoy viendo más que vosotros, vais a estar como más empoderándoos, pensando en vosotros mismos y dejando que las cosas fluyan. También es cierto que aquí tenemos un mensaje muy claro, el cual dice que tienes que hacer un esfuerzo, que si realmente tú has conectado con alguien que sientes que es el amor de tu vida, sientes que es tu conexión, tu destino, que luches por ello, que te esfuerces. Hoy en día es triste, pero ¿cuántas parejas hay que a la mínima discusión se separan? Ya no es como antes, ¿verdad? Antiguamente las parejas, ambos ponían de su parte para hablar, para entenderse, para ponerse el uno en el lugar del otro y llegar a un acuerdo. Hoy en día, por triste que suene, en la mayoría de los casos, por cualquier tontería, la gente no lucha, no se esfuerza, va a lo fácil. Y eso es precisamente lo que os dice a muchos de vosotros, que si realmente tenéis ese amor, si realmente tenéis esa conexión por la cual consideráis que vale la pena luchar, que la hagáis, que no os rindáis. A ti que estás en pareja yo veo que va a haber un avance, ¿vale? Vais a recoger lo sembrado. Yo siento como que algunos de vosotros, esto lo veo más para los que estáis conociendo a alguien que no ya como una pareja con cimientos asentados, por así decirlo. Veo como que habéis estado poniendo mucho de vuestra parte, ¿vale? Os habéis entregado, habéis dedicado tiempo, como es normal. Y quizás alguno es como que ha tenido la sensación, ¿no? De que, ¿para qué estoy haciendo esto? Si yo no veo ningún avance. Me siento tonto porque siempre soy yo el que lo da todo, no recibo lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues parece ser que las tornas van a cambiar y que ese reconocimiento, esa entrega que tú pones, se va a ver recompensada. Así que corazón, si realmente tú tienes sentimientos fuertes por alguien y tienes esa intuición, ese, digamos, destino en tu corazón, lucha por ello, esfuérzate. Pero es importante que tengamos las cosas claras, ¿vale? Os lo quiero decir. Realmente tenéis que estar convencidos, tenéis que estar seguros de que estáis con esa persona o queréis estar con esa persona, porque lo tenéis dentro. Siento decirlo de esta manera, pero la palabra que me vino a la mente es un calentón. No estéis con una persona simplemente por su atractivo o por lo bien que os lo pasáis en la cama. El amor va más allá y las conexiones también. Si realmente tú sientes que una persona por la cual merece que luches, que te esfuerces y que pongas de tu parte, hazlo. Solteros, tal y como os he comentado anteriormente, yo veo muy marcado una nueva conexión. Sí que es verdad, hay un pasado que se ha dado cuenta de lo importante que podrías haber llegado a ser en su vida. Y probablemente esta persona vive atormentada, le da vueltas a la cabeza y se arrepiente por haberte dejado escapar. No descarto en absoluto que muchos de vosotros
mantengáis una conversación con esa persona del pasado, con ese ex, con esa persona que ya no está a vuestro lado. Pero si bien es cierto que me marca que esto sucederá, también es mi deber deciros algo que se reflejará. Y ese algo es que en tus manos está el destino de esta conexión. Si realmente tú quieres volver con un pasado, o por lo contrario, abrirte a un nuevo amor. Así que Piscis corazón, hasta aquí llegó tu lectura en el día de hoy. Espero que te haya gustado y si es así, me encantaría recomendarte que te suscribieras y activases la campanita. Si además me dejas un mensaje en los comentarios que contenga la palabra participar, encantado de apuntar en el sorteo de la lectura gratuita que estoy llevando a cabo cada mes. Dicho esto, me despido y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Adiós corazón y gracias por vuestro apoyo.